partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Seis de la mañana con 42 minutos, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta edición del informativo Willaricui a través de Radio Surfo y La Voz de Todos, no Caicuña, Caipiña, Taricushay, Mamitacuna, Papitucuna, Cai Guaira, Huasinchispi, Surfo y Yapanchis, Rimainin, Imainaya, Mamitacuna, Imainaya, Papitucuna. ¿Cómo están mis amigos en Tambobamba, en Coyurqui? ¿Ah? ¿Cómo están mis amigos allá en este caso, pues, en el distrito de Mara? Nos dicen que se viene la carrera de caballos, qué bonito. Un abrazo muy grande para mis hermanos del distrito de Mara y en toda la provincia de Cotabambas. Mi nombre es César Loaiza, me quedo con ustedes hasta las 8:30. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro colega de labores, Hernán Zulca. Hernán, muy buenos días. César, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del informativo Willaricui y también a nuestros radio oyentes que están en nuestros 6 distritos de la provincia de Cotabambas, quienes están enganchados, amigos oyentes, desde todas las 24 horas. Y a esta hora les acompañaremos con el informativo hasta las 8:30 de la mañana. Tenemos información del ámbito local, regional, nacional, internacional y también las notas deportivas. El día de hoy juega el equipo de Arequipa, juega Melgar de Arequipa, amigos, ante el Tolima. Deportes Tolima. Sí, Deportes Tolima de Colombia, y van a buscar el día de hoy su pase a la siguiente fase, a la fase 3 de la Copa Libertadores, ¿no? Entonces, amigos oyentes, un importante partido que se lo viene para el equipo de Melgar, que el día de hoy está jugando a las 7:30 de la noche en el estadio de la UNSA. Las entradas ya se agotaron, entonces por lo que será pues un lleno total allá en el estadio de la UNSA, un partidazo para el Melgar de Arequipa. Salimos también, amigos oyentes, a través de Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas Distrito, a través de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora doña Irene Arredondo, que también está enganchada al informativo Willaricui. En Coyurqui salimos a través de Radio Guaira. Saludos para nuestro gran amigo don Richard Valencia. En Santo Tomás a través de Radio La Grande. En Tambobamba Distrito en los 97.10 de la frecuencia modulada, amigos oyentes. Estamos llegando a toda nuestra provincia de Cotabambas y hasta donde llegan las ondas de Radio Surfo y amplitud modulada y frecuencia modulada. Hoy día se desarrolla el gran concurso en este caso, pues, de danzas en el distrito de Coyurqui. Hoy día se celebra las comadres, saludar a todas nuestras comadres en la provincia de Cotabambas, a nuestra comadre Irene Arredondo, a nuestra comadre, Lisbeth Saldívar, Gladys Aguilar, en fin, a todas las comadritas que siempre están con nosotros en la sintonía de la radio. Un abrazo muy grande. Nuestros compadritos pues irán hoy día seguramente a festejarles, a darles el cariño a las comadritas. Hoy día de comadres. Un abrazo muy grande aquí desde Radio Surfo y La Voz de Todos. ¿Cómo están los carnavales? ¿Ya? Alliyancho y Minaya, carnavales, Aricamucha, Mamitacuna, Papitucuna, Kay, Yachtanchiscunapi. Comadres, ¿usted tiene sus comadres, don Hernán, o se han olvidado de usted? ¿O se ha olvidado usted de las comadritas? Uy, parece que yo me he olvidado. No, sí, tengo comadres. Un saludo para nuestra comadre Nori Quispe. También para, Pamela Salazar, nuestra comadre, que nos ha festejado también el Día de los Compadres. También, un saludo para nuestro gran amigo Percy Hurtado. Yo soy el compadre, dice por ahí. Saludos para Percy Hurtado, que también sus padres son pues del distrito de Coyurqui. Muy buenas personas, emprendedoras, trabajadoras, que en el día a día ponen todo el esfuerzo para salir adelante. Un saludo para la panadería Virgen del Carmen, allá también en Cusco, ¿no? Entonces hacen unos riquísimos panes, los riquísimos panes Jurca. También hacen, en Semana Santa también elaboran lo que son las empanadas,
variedad de productos, amigos oyentes, en esta panadería Virgen del Carmen. Las personas que quieran ir pueden aproximarse nomás a esta panadería. Para comadrita linda, la mamita linda Irene Santillán, comadre allá en Coyurque, un abrazo muy grande a la panadería Virgen del Carmen. Desde aquí, desde Radio Surfo, y siempre recordándole a doña Irene Santillán, al señor Aquiles Hurtado. Un abrazo desde Radio Surfo y la voz de todos. Todo va quedando listo. El lunes nos vamos al Icapayán en Poroto Pampa. A ver, don Chinchilico, búsqueme ahí imágenes, por favor, páseme imágenes del Icapayana. Debe haber allá en Poroto Pampa, se va a festejar el Ticapayana. Así es que nuestros amigos oyentes seguramente quieren ver, muchos quieren saberlos, en este caso, no los oyentes, nuestros amigos, en este caso, cibernautas, quienes están a través de las diferentes plataformas de Radio Surfui, ¿no? Conocen pues y quieren ver cómo es el Ticapayana, para que se animen, para que puedan ir de repente allá a Poroto Pampa. Mamita Cuna, Papito Cuna, lunes Poncha Ireji, Poroto Pampa. El día domingo estamos festejando carnaval y hay diferentes actividades en toda la provincia, en todos los distritos, ¿no? El concurso de danzas, va a haber el concurso de también huifalas, la hueta toca, en fin, felices nuestros amigos festejando los carnavales. Más bien en las yunzas, muchísimo cuidado. Chaita, allá, malkiwan, ni ichikon kichimanta, ¿ah? Sumagriata, malkiwan, Arik. Está en mi casa, mamita Cuna, Papito Cuna. Bueno, en imágenes estamos mostrando, amigos oyentes, de lo que ha sido el lanzamiento del Ticapayana 2025 allá en la ciudad imperial del Cusco, ¿no? Entonces, con ello también están promocionando, están, en este caso, expandiendo pues la información, o bueno, sus actividades del Ticapayana, una actividad que se realiza en el Cerro Poroto Pampa, donde se aproximan bastantes personas, danzarines de los 6 distritos de la provincia de Cotabambas, todos ellos ataviados con sus trajes típicos y acompañados con sus caballos, suben a este cerro para ser partícipes de, en este caso, de las actividades carnavalescas y también de la difusión de sus, en este caso, de sus costumbres del Ticapayana allá en el cerro de Poroto Pampa. Una actividad, amigos oyentes, que data pues desde hace muchos años atrás, por lo que también en este caso, según cuentan pues de que las personas van a este cerro, antes iban, ¿no?, al cerro de Poroto Pampa, y acompañados con muchos hombres para poder de repente ahí llevar a una de sus parejitas y conocerse y hacer en este caso el primer contacto de palabra pues, y llevársela a la mujer en el caballo, y luego ya después de 2, 3, 4 meses o 9 meses regresa nuevamente al campo ya con el bebé. Bueno, en mi casa, mamita Cuna, Papito Cuna, el Ticapayana, Poroto Pampa, un encuentro cultural para todas nuestras familias de la provincia de Cotabambas, vecinos, vecinas desde la región del Cusco también participan y nos visitan al Ticapayana. Un abrazo muy grande. Nos encontraremos allá en Poroto Pampa este 3 de marzo. Saludar a todos nuestros hermanos, seguramente ya están alistando los lindísimos caballos ya para ir a Cajuar, allá a Poroto Pampa. Chaypiña vinuta chotiramusun, chaypiña tu paramusunchis, chaypiña tu suracamusunchis, mamita Cuna, Papito Cuna. 6:50 aquí en el informativo Huillaricuy. Vámonos a lo nuestro. ¿Qué está aconteciendo en el Perú? ¿Qué está aconteciendo en el mundo? ¿Ah? El gobierno declaró en emergencia a 164 distritos de Lima y otras 20 regiones del país por intensas lluvias. Muchísima atención. Las lluvias están muy intensas y están generando pues derrumbes, están generando problemas. Por lo tanto, el gobierno ha declarado pues en estado de emergencia muchas regiones y también distritos a nivel nacional. El Ejecutivo oficializó este jueves la medida que fue anunciada en la víspera por el jefe del gabinete, el señor Gustavo Adriancén. Estas jurisdicciones se suman
a las 157 que ya habían sido declaradas en emergencia con anterioridad el pasado 20 de febrero. El gobierno declaró en estado de emergencia a 164 distritos de Lima y 20 regiones del país, debido a las intensas precipitaciones pluviales que están causando diversos estragos en la población. Son activaciones de quebradas, las que estarían provocando de repente por ahí preocupación, deslizamientos, desborde de ríos, entre otros, ¿no? El Ejecutivo oficializó este jueves la medida que fue anunciada en la víspera por el jefe del gabinete, el señor Gustavo Adriansen, a través del decreto supremo publicado en las normas legales del Diario Oficial del Peruano. La medida, que tiene como duración 60 días calendarios, rige en distritos de las regiones como Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali. Muchísima atención, las lluvias está causando bastante estrago, por lo tanto se ha declarado en estado de emergencia estas localidades, mi estimado Hernán. Lamentable, amigos oyentes. Bueno, vamos con más información en el ámbito político, porque las elecciones 2026 ya están muy cerca, amigos oyentes, y el Jurado Nacional de Elecciones evalúa en este caso experiencias para debate con cerca de 50 candidatos, señala el presidente del organismo electoral. Serán 50 candidatos que estarán presentándose en las próximas elecciones, y lo cierto es que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra evaluando las buenas prácticas a nivel internacional para la organización del debate presidencial, con los cerca de 50 candidatos que se estima que participarán en las elecciones generales 2026. Así lo ha señalado pues el organismo electoral en su representación del señor Roberto Burneo. Indicó también que precisamente es el Perú el país el que tiene una de las buenas prácticas a nivel internacional de haber realizado en el pasado debate presidencial con varios candidatos en carrera. Bueno, que tengan la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones, y con su equipo técnico y también recurriendo a todos los actores peruanos y extranjeros, se tendrá un debate que busque garantizar a que los candidatos puedan expresar sus propuestas y también que la ciudadanía pueda obtener la información, amigos oyentes, para tomar las decisiones. Esto sostuvo en los medios nacionales y dio las garantías de que se realizará de la mejor manera el debate presidencial. Bueno, esa es la información que llega aquí al informativo Huillaricuy, y por lo tanto, amigos oyentes, hay que estar bien enterados también para poder elegir a nuestros representantes de la mejor manera. 6 de la mañana con 54 minutos aquí en el informativo Huillaricuy, Guayrecuna, Panaicuna. Y en Andahuaylas dan un duro golpe contra la organización Delfín. Policía incautó 113 kilos de clorhidrato de cocaína en Huancarama. Yaray, están sacando ahí cocaína, ¿no? Allá en Huancarama. Últimas intervenciones antidroga superan a los 240 kilos de alcaloide de cocaína valorizados en más de $500,000. A las agentes de la DIVINCRI Apurímac, en coordinación con sus similares de la Dirección Antidrogas Lima del Departamento de Operaciones Especiales, Orión, decomisaron 113 kilos de clorhidrato de cocaína tras una exitosa intervención. El operativo antidrogas se registró la madrugada del martes 25 de febrero en el sector El Tambo, distrito de Huancarama, a la altura del kilómetro 734 de la vía Andahuaylas a Bancay. Durante el registro de una furgoneta de placa de rodaje X4X720 procedente de Andahuaylas y que tenía como destino la ciudad del Cusco, los agentes notaron la actividad nerviosa y esquiva del conductor, posteriormente identificado como Edin Pérez Medina, de 29 años. Al inspeccionar el vehículo, los agentes notaron modificaciones en la puerta lateral, en este caso la puerta lateral izquierda de la bodega, cubierta con láminas de triple y atornilladas, sospechosamente que se trataba pues, estaría escondiendo algo. Tras la apertura de estas puertas, la revisión efectuada por los, en este caso, efectivos de la policía, se encontró ladrillos de clorhidrato de cocaína, los que fueron pues incautados. Un promedio de 113 kilos de droga incautados por los agentes de, en este caso, pues de la Policía Nacional del Perú.
6 de la mañana con 56 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Willaricui con toda la información para compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, nos vamos, amigos oyentes, esto en la región de Madre de Dios, y las personas que de repente están por ahí viajando, están en ruta. Pues lo cierto es que el sector Palmeras, en el kilómetro 254 del tramo 3 de la carretera Madre de Dios, ha ocurrido en un deslizamiento de material cubriendo la vía completamente, ¿no? Entonces, por ello, se está realizando la limpieza para poder habilitar el tránsito de manera restringida hasta el momento. Y bueno, las personas que están en este viaje pueden llamar pues al número central de lo que es el número 01 22 12 14 1 para que los dé mayores detalles si esta vía ya está liberada completamente o sigue todavía el horario restringido, ¿no? Porque en estas situaciones, cuando sucede los derrumbes, deslizamientos en las vías, bueno, el vehículo tiene que estar pues parado 1 hora, 2 horas, dependiendo al trabajo que vienen realizando. Entonces, amigos oyentes, hay que tener mucha precaución en realizar estos viajes largos. Y por otra parte, vamos a dar con más información, amigos oyentes. El contrabando está de nunca parar, porque, y también lo que son, la Fiscalía ha logrado la sentencia condenatoria para 4 integrantes de la banda dedicada al narcotráfico. La Fiscalía Provincial Especializada de Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas en Madre de Dios logró que Felipe Aucatoma fuera sentenciado a 21 años de prisión efectiva, mientras que Wilman Luján, Joverson Aucatoma y Silvia Curi recibieron condenas de 15 años de prisión efectiva. Los 4 individuos fueron hallados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas tras ser sorprendidos operando en un laboratorio de pasta básica de cocaína en el sector de Santa Rita. Bueno, las investigaciones está dirigida por el fiscal a cargo, que reveló que el 16 de noviembre, personal del Departamento de Operaciones Antidrogas llevó a cabo este mega operativo en la zona Santa Rita. Esto fue posible gracias a las operaciones y también de las inteligencias que permitieron identificar la ubicación del laboratorio activo a la producción de acopio y distribución de pasta básica de cocaína, tanto por vía aérea como terrestre. En operativo fueron capturados estos señores anteriormente mencionados y hoy que ya están sentenciados a 16 y 15 años por el delito de tráfico de drogas. Bueno, Chaimi Kasian, Huaycaicuna, Panaicuna. Información, Hakucho Iman Punchaykunan Punchaykasian, ya jueves 27 de febrero del año 2025, año de la recuperación de la economía y la consolidación, en este caso la economía peruana. Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Hoy jueves 27 de febrero, bienvenidos y bienvenidas al informativo Willaricui. Nuestra frase para la semana que nos acompaña en el informativo es lo siguiente: la confianza en uno mismo es el primer paso hacia el éxito. Cree en ti y lo lograrás. 7 de la mañana en punto, Día del Tecnólogo Médico. Un abrazo muy grande a nuestros tecnólogos médicos, ahí profesionales especialistas en la tecnología médica, ¿no? Que hacen, digamos, los rayos X, trabajan con las resonancias magnéticas, en fin. Es el Día del Tecnólogo Médico, un abrazo muy grande para ellos, el día de hoy, 27 de febrero. Vamos de inmediato con la historia en el tiempo que sucedió un día como hoy. Nos vamos de inmediato entonces, amigos, al año de 1829, un día como hoy, 27 de febrero, se da la batalla del Tarqui, esto en Ecuador, entre Perú y la Gran Colombia. El ejército gran colombiano derrota a las fuerzas peruanas comandadas por José de la Mar. Entre tanto, un día como hoy, en 1865, se suscribe el Tratado Vivanco-Pareja para poner fin a las hostilidades entre Perú y España. El tratado es rechazado por la ciudadanía y el presidente Juan Antonio Pezet sería depuesto por Mariano Ignacio Prado. En el año de 1868, Miguel Grau Seminario es nombrado comandante del monitor Huáscar, con el grado de capitán de fragata, cargo que va a retener más de 8 años consecutivos y que solo dejaría en el año de 1876, cuando se incorpora al Congreso como diputado por Paita. Volvió a comandar el Huáscar cuando se inició la Guerra del Pacífico en el año de 1879.
Entre tanto, en el año de 1880, Guerra del Pacífico, combate naval de Arica entre el monitor peruano Manco Cápac y las defensas peruanas de Arica frente al monitor Huasca. Ya en manos chilenas en esa oportunidad, ¿no? El monitor Huasca ya había sido capturado y los cañones o la cañonera chilena Magallanes, los peruanos logran la victoria en este combate naval, en el combate naval de Arica. Nos vamos al año de 1955 nace Jaime Duarte. Jugador del club Alianza Lima, jugó mundiales en Argentina 78 y España 82, vistiendo la camiseta peruana. Entre tanto, en el año 2008, el oficial del ejército, en este caso acusado, hay un oficial del ejército acusado de dirigir el grupo Colina, estamos hablando de Santiago Martín Rivas, niega haber recibido órdenes del expresidente Alberto Fujimori. Él menciona, no, yo no recibí órdenes de Fujimori en su momento. Esto lo hace en el año 2008 tras su audiencia un 27 de febrero. En el año 2010, en Chile, a las 3:34 de la mañana, un fuerte terremoto de una magnitud de 8.8 sacude el país sureño. La tragedia, pues, amigos oyentes, ha producido la muerte de cerca de 799 fallecidos, más de 2 millones de damnificados y numerosos daños materiales en más de 7 regiones del país. Un 27 de febrero del año 2020 en Italia, el gobierno cierra por primera vez una ciudad. Se trata de Casalpusterlengo, esa se llama la ciudad, Casalpusterlengo, que fue cerrada tras la aparición de varios afectados por el coronavirus, o conocido como el COVID-19. Finalmente, en el año 2022, un día como hoy, 27 de febrero, en el marco de la invasión rusa a Ucrania, las potencias occidentales acordaron vetar a ciertos bancos rusos del sistema financiero de SWIFT. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares para el informativo Huillarico y el día de hoy, 27 de febrero del año 2025. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 7 de la mañana con 4 minutos. 7 con 4 minutos. Minera Las Bambas, identificado con la cultura y la tradición en la región de Apurímac, firmó junto al gobierno regional de Apurímac el convenio de cooperación interinstitucional por un monto de 35.000 soles, el mismo que permitirá el desarrollo del segundo concurso carnavalesco Aputusuy, costumbres que nos unen, Apurímac 2025. El Aputusuy es el carnaval de los dioses, cultura, tradición y costumbre en Apurímac, ¿no? Se desarrollará el 28 de marzo con un gran pasacalle y el 29 de marzo con un encuentro de danzas en el estadio El Olivo de Abancay. Participarán delegaciones de las 7 provincias de Apurímac. Entre tanto, desde el día de hoy, amigos oyentes, desde las 9 de la mañana en el estadio de Molino Pampa, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho dará la clausura a las vacaciones útiles 2025. Para el mismo, las autoridades del distrito hacen la invitación, amigos oyentes, también al evento que estará lleno de alegría y diversión para todos los niños, jóvenes y familias de nuestro distrito, donde los estudiantes demostrarán todo lo aprendido en los encuentros deportivos de las diferentes disciplinas. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:05 en el marco de las celebraciones del Carnaval Cotabambino y Capallana 2025. Alegoría, tradición y sabor deslumbraron pues en Yanacocha, donde se llevó a cabo el concurso de cachuas pucheros por sedes y los ganadores fueron los siguientes. Ganador en concurso de cachuas: primer lugar, la comunidad de Huaracopata, Coñamuro. Segundo lugar, comunidad de Pozboqueray. Tercer lugar, la comunidad de Ocoruro. Ganadores en el concurso de puchero: primer lugar, Julia Tarapaqui Noa. Segundo lugar, Rebeca Cusi Huanca. Y tercer lugar, Luisa Tarapaqui Ñahui.
Más titulares en el ámbito local y desde hoy, desde las 9 de la mañana, en la plaza principal del distrito de Cotabamba se desarrollará el segundo Festival del Hongo de Pino y Frutas de la Zona Cotabambas 2025, organizado por la Municipalidad Distrital de Cotabambas junto con la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental y el Proyecto Forestal, quienes hacen llegar la invitación a toda la población para ser parte de este gran evento. 7:06. El consejero regional de Apurímac, Jaime Osorio Aguilar, realizó una visita inopinada el pasado 24 de febrero al proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación de Unidades Básicas de Salud en los barrios Carampa, también en el barrio Carmen Alto, Caicopampa, entre otros, en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas. Ojalá hoy día nos pueda contestar el consejero para poder conversar sobre estos temas. 7:07. Y este domingo 2 de marzo, muy cerca, amigos oyentes, el estadio El Cóndor será escenario para las fiestas carnavalescas, donde se vivirán y disfrutarán a lo grande con el gran pasacalle y concurso de danza y Jashuas Mara 2025. Habrá alegorías, globos, serpentinas, abundante mixtura de alegría y belleza, en lo que será un gran espectáculo de color y tradición en el Carnaval Mareño 2025, que se realizará en el estadio El Cóndor. 7:08. El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Chalhuahuacho, Naón Incajara, fue cesado en su cargo tras revelarse que tenía una orden de captura vigente solicitada por el juzgado colegiado transitorio de Cerro Colorado en Arequipa por el delito de violación sexual en agravio de una mujer. Lamentablemente, pues, esta noticia se dio acá en Chalhuahuacho. 7:08, titulares en el ámbito regional, amigos oyentes, y el Seguro Social de Salud ha dado inicio a la construcción de un moderno establecimiento de salud en el distrito de Chalhuanca, región Apurímac, con el objetivo de beneficiar a más de 11,000 asegurados. Este proyecto, que representa una inversión superior a los 75 millones de soles, busca acercar y mejorar los servicios de salud en la red asistencial Apurímac. Y moras ñahuayjicuna, panaicuna. 7:08. Mamita cuna, papito cuna. Ya todo va quedando listo también para el encuentro de danzas, el concurso de danzas en el distrito de Tambobamba, ¿no? Se van a encontrar todas las danzas el próximo 8 de marzo. 7:09. Agentes de la Divincri Apurímac, en coordinación con sus similares de la Dirección Antidrogas de Lima del Departamento de Operaciones Especiales Orión, decomisaron 113 kilos de clorhidrato de cocaína tras una exitosa intervención. Las últimas intervenciones antidrogas superaron ya el decomiso de más de 240 kilos de alcaloide de clorhidrato de cocaína, valorizados en más de $500,000. El gobernador regional de Apurímac viene impulsando el proyecto regional de artesanía textil a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. En esta ocasión, la comunidad campesina de Jahuanhuire, en la provincia de Grau, distrito de Progreso, ha sido beneficiada con la intervención del proyecto. A través de esta iniciativa, los productores y artesanos de la Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Sumac-Soncos han recibido apoyo para fortalecer sus capacidades y mejorar sus oportunidades de comercialización. 7:07. Cierran patio de comidas del Real Plaza Cusco por riesgo en la infraestructura. Autoridades municipales y del Ministerio Público realizaron una inspección técnica y le dieron un plazo de 15 días a la empresa privada para subsanar estos errores, luego de trágico accidente registrado en el centro comercial Real Plaza de Trujillo. Distintas autoridades a nivel nacional emprendieron con operativos en inspecciones de centros comerciales similares a fin de prevenir otras tragedias, ¿no? Y en este operativo que se desarrolló en la ciudad del Cusco, dieron el tiempo de 15 días a la empresa privada para que pueda subsanar los problemas y deficiencias que se presentan en el patio de comidas.
Más titulares en el ámbito regional. El Seguro Social de Salud inició una jornada maratónica de atenciones médicas en la región Cusco con el objetivo de atender a la población asegurada y reducir la demanda acumulada en los centros asistenciales. En esta oportunidad se tiene previsto realizar 5.283 atenciones. ¿Será cierto eso? ¿Será posible? Hacemos unas colas en el seguro esperando nuestro turno después de 4 o 5 meses. Recién nos atienden. 7:11, nos vamos hasta Madre de Dios. En Madre de Dios, Contraloría detecta que el gobierno regional dejó de invertir 18 millones de soles. Gore recibió 210 millones de soles en el año 2024. Nos referimos al gobierno regional de Madre de Dios, pero no lo usó todo. A esta institución también se le suman distintas municipalidades que la Contraloría General de la República ha alertado sobre la falta de ejecución presupuestal de los gobiernos locales allá en Madre de Dios durante el periodo 2024, lo que ha resuelto en la devolución de millones de soles al erario nacional y ha afectado el desarrollo de proyectos en beneficio de la población de Madre de Dios. No pueden ejecutar el poco dinero que tienen allá en Madre de Dios. ¿Qué pasa pues con el presidente regional? ¿Qué pasa con las autoridades? Manacho atincucho, manacho can alguien proyectasticuna y matak mandan colgeta ya ejecuta a ver churaita gastaita una atincucho seri según atari khawarisian muy kai contraloría nes kawai ejecuna panoicuna. 7:12. Y en Arequipa, 3 muertos dejó enfrentamiento por terrenos en distrito de Majes, 3 fallecidos y al menos 3 heridos dejó un violento enfrentamiento por terrenos ubicados en la cabecera de Autodema, en el distrito de Majes. La disputa se registró aproximadamente a las 11 horas del día de ayer. 7:13. Las lluvias intensas registradas en Tumbes causaron el colapso total de 14 viviendas y 531 quedaron dañadas. En este caso, dejando a más de 1.666 personas, tanto en este caso afectadas por la pérdida de bienes en sus casas y en las vías de accesibilidad que aún se hallan anegadas, en este caso inundadas por la activación de quebradas y sistemas de drenaje también colapsados. En este caso, así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional Coerallá en Tumbes. 7:13, vamos a los titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes. En el informativo Huillaricui, incautan 117 inmuebles por caso de lavado que implica a Keiko Fujimori y ex líderes naranjas. La mayor parte de las propiedades pertenece al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra y a su hermano, el excongresista Fujimori Osaías Ramírez Gamarra. En el caso aparece también implicada como brazo político la ex candidata presidencial, pero no se le aplicó la misma medida porque en registros públicos no aparece ningún predio con su nombre y sus apellidos. Otro ex dirigente fujimorista implicado es Pierre Figari Mendoza. Bueno, ahí está la información, lavado de activos. Ay, ¿qué pasa en nuestro país? 7:14. Somos Perú. La bancada de Somos Perú presenta nuevo proyecto de ley para reelección de alcaldes y gobernadores. La iniciativa presentada por el congresista Luis Cordero Yontain elimina pues la cuestionada disposición de suprimir los movimientos regionales que había sido propuesta anteriormente. Sin embargo, ahora busca que los alcaldes y, en este caso, los gobernadores regionales puedan ser reelectos en las próximas elecciones. Esta es una propuesta por parte de la bancada de Somos Perú. Vamos con más titulares. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy, le responde a Dina Boluarte por llamarlo OPA. Bueno, dijo, exijo respeto. Es una expresión discriminatoria, dijo el gobernador de Apurímac, Percy Godoy Medina, quien emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte durante un evento oficial en Chalhuanca el pasado martes 25 de febrero. En su discurso, la mandataria lo llamó OPA y dejó entrever pues que podría sacar provecho para su región y tener un trato diferente solo porque su paisana es presidenta.
7:15 y en el ámbito económico el dólar retrocede a 3 soles 66 céntimos, el nivel más bajo de los últimos 6 meses en el Perú. Sigue a la baja. El miércoles 26 de febrero el dólar cerró en 3.66, siendo esta la cotización más baja desde el 10 de agosto del 2023, es decir, que los últimos meses, según información oficial del Banco Central de Reservas, la recomendación de los especialistas es que los inversionistas que puedan optar por comprar dólares a estos precios que pueden tener beneficios en el futuro cuando la divisa vuelva a recuperar su precio normal. Es entender, el dólar está cayendo y está en 3.66. 7:16. Nos vamos de inmediato, amigos oyentes, a los titulares en el ámbito internacional. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y aquí la información desde el informativo Huillaricuy. Nos vamos hasta Estados Unidos. Donald Trump anuncia el fin de las concesiones petroleras a Venezuela. Prohibirá que Chevron siga operando. Donald Trump anunció la cancelación de las licencias de exportación de petróleo a Venezuela. Esta medida entraría en vigencia a partir del 1 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 26 que revocará las concesiones petroleras otorgadas a Venezuela por su sucesor Joe Biden el 26 de noviembre de 2022, cuando se permitió a Chevron operar en el país caribeño. 7:17. Ucrania y Estados Unidos firmarán acuerdos sobre minerales el 28 de febrero. Zelensky dice que Kiev, en este caso la capital de Ucrania, lo califica favorable. El pacto que se firmará en la Casa Blanca permitirá que Estados Unidos gestione un fondo del 50% de los ingresos del recurso natural, en este caso del uranio que tiene Ucrania, en un contexto de negociación por apoyo militar, según una filtración de la prensa ucraniana. Desconocida enfermedad en el Congo mata a más de 50 personas. Fue descubierta en niños que comieron murciélagos. Tariq Yasserik, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, señaló que el rápido aumento de los casos de infección de la enfermedad desconocida representan una grave amenaza para la salud pública. Otra vez con los murciélagos. 7:18 y nos vamos hasta el Vaticano. El Vaticano informa que el estado de salud del Papa Francisco registró una ligera mejoría. La Santa Sede informó que el Papa Francisco ha demostrado una normal evolución del cuadro pulmonar fisiológico que le afecta. En este caso, fuentes del Vaticano también señalan que el pontífice está superando la anemia que estaba padeciendo últimamente. Bueno, también desde el Arzobispado del Cusco y desde otras arquidiócesis se están llamando pues al sumarse a una oración del 28 de febrero por la salud del Papa Francisco. 7:19. Vamos con las notas deportivas. En el plano deportivo, la llegada de Alianza Lima tras eliminar al Boca Juniors de la Copa Libertadores fue apoteósica. Hinchas de la Alianza Lima fueron al aeropuerto a recibir a los jugadores de Alianza Lima, quienes fueron recibidos por una gran cantidad de hinchas y en los exteriores del aeropuerto internacional Jorge Chávez, luego de haber vencido heroicamente al histórico Boca Juniors en la pre-Libertadores. Y bueno, al respecto, amigos oyentes, también toda la prensa a nivel mundial pues viene dando, en este caso, halagos a Alianza Lima por eliminar al Boca Juniors en la segunda fase de la Copa Libertadores. Los medios diferentes del mundo resaltaron pues el accionar del equipo victoriano en la Bombonera. El triunfo de Alianza Lima es por penales ante Boca Juniors en la Bombonera y ha traspasado fronteras, así lo deja ver la prensa mundial, que da cuenta de la hazaña del equipo nacional en eliminar a uno de los favoritos de la Copa Libertadores en la tanda de penales por 5-4. 7:20 y en la Copa Libertadores, seguridad garantizada para el partido de Fútbol Club Melgar. En este caso, el FBC Melgar recibe al Deportes Tolima. El general de la Policía Nacional del Perú, Olger Benavides Ponce, jefe de la región policial de Arequipa, informó que el partido del Melgar ante el Tolima fue declarado de riesgo alto porque es una actividad internacional donde se han vendido pues más de 20,000 entradas.
Sin embargo, la seguridad está garantizada en Arequipa para que se desarrolle con normalidad este encuentro futbolístico. Veremos el triunfo del Melgar y que la hinchada acompañe pues a nuestros amigos del cuadro domingo. Esto y mucho más a través del informativo Willaricui, siempre por Radio Surfo y la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa en este momento y volvemos con la información a través de Surfo y la voz de todos. Pausa y volvemos. Acá en Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado. El otro día habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata sería marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Mi nombre es José, tengo 48 años. Desde hace más de 20 años trabajo como maestro de obra. En mi profesión he podido construir colegios y hospitales, pero en mi pueblo no hay hospital y el colegio está en mal estado. Yo, ¿cómo quisiera construir uno bueno para mi comunidad? Han dicho que este año las mineras van a pagar casi 3 veces más impuestos y que mi región va a recibir más dinero. Hoy le pido a nuestras autoridades que los usen esos fondos. No los usan y en cosas que valgan la pena, porque todos los peruanos nos merecemos tener una mejor educación y salud. La minería puede ser el gran motor para que el país salga adelante. Para lograrlo, necesitamos trabajar juntos, sumando esfuerzos, sin enfrentamientos ni violencia. Minería de todos. Yo seré doctora para ayudar a las personas. Yo quiero ser ingeniera. Invierte en la educación de tus hijos. Asegúrate de que asistan a la escuela todos los días y apóyalos en su aprendizaje. La educación de mis hijos es la mejor herencia que puedo dejarles. Un mensaje de Radio Surfui, porque creemos en el poder transformador de la educación. Lucía, ¿está tu mamá? Señora, buenos días. Un ratito, espéreme. Dice que no está. ¿Cómo? Sí acaba de entrar. Mi mamá dice que no está. ¿Cómo puede hacer eso tu mamá? ¿A que mientas? En muchas ocasiones, seguro que pasaste una situación similar, pero es hora que tomemos conciencia. ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que digan la verdad, que sean honestos, que sean responsables o que practiquen los valores, si somos nosotros los que cometemos el error? Mentira. Es verdad, los padres somos responsables de construir hijos con valores, que sean ejemplos a seguir en su generación. Es hora de empezar a trabajar. Los valores no son simplemente palabras. Los valores son por lo que vivimos, son las causas por las que defendemos y por lo que lucha la gente. Y ya verás que todo lo que haces se paga en la vida. Y sentirás como duele el alma cuando se marchita sangre mi agonía. Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com.
7 de la mañana con 25 minutos en el informativo Huillarico. Huejicuna Panaicuna, Caipiña, Josmanta, Taricamuseico, Cai Huayra, Huasinchispi. Hernán Zulca, hoy día tenemos información que viene desde, en este caso, el Consejo Regional de Apurímac. Estamos en comunicación con el presidente del Consejo Regional de Apurímac. Estamos hablando del consejero Jaime Osorio, con quien vamos a estar dialogando. Así es, César, y estamos ya con el consejero don Jaime Osorio, y para que nos dé información, ¿no? Él ya ha realizado, pues, acá el Chalhuahuacho, hizo una visita inopinada al proyecto de saneamiento básico en el distrito de Chalhuahuacho. Seguramente ha hecho el seguimiento, las observaciones, por ello le damos la cordial bienvenida al consejero Jaime Osorio. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillarico. Muy buen día, amigos de Radio Surfo, y César y Hernán. Un cordial saludo por su intermedio, a toda nuestra provincia de Cotabambas, a todos nuestros distritos y comunidades. Gracias más bien por la oportunidad. Muy bien, don Jaime, usted como consejero de nuestra provincia de Cotabambas hizo una visita inopinada el 24 de febrero a lo que viene a ser este proyecto de ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas de salud en los diferentes barrios del distrito de Chalhuahuacho. ¿Qué es lo que ha podido visualizar en esta visita, en esta inspección, don Jaime? Sí, efectivamente, preocupados por este retraso de este proyecto que viene de más antes, de las gestiones anteriores. En Pedro Chalhuahuacho tenemos hermanos que vienen consumiendo agua entubada, agua de manantiales, y gracias a la indicación de los hermanos presidentes como de Carampa, Carmen Alto, Tuartere, entre otros presidentes, que han venido días antes y hemos quedado para poder recorrer. Yo mismo me he podido convencer, he llegado a Queulabamba, Carampa, Carmen Alto y demás sectores, y que realmente ya están ya resueltas las discrepancias, ya hay licencia social, gracias a Dios, y seguramente pronto el gobierno regional, este proyecto que está por convenio con el Ministerio de Vivienda, tiene que empezar, en beneficio de nuestros pobladores que tenemos, hoy en día consumir agua tratada, porque sabemos, agua que es, si no tiene cloración, no tiene condiciones, acrecenta la situación crítica, caótica de lo que es anemia y la destrucción crónica, y eso preocupa de sobremanera, y por eso hemos estado personalmente ahí de manera inopinada. Gracias al tiempo que se han dado los presidentes, los hermanos comuneros, hemos estado recorriendo ahí, y desde el Consejo Regional estamos exigiendo para que este proyecto pronto se dé inicio, en beneficio de esta población que necesita, el agua es líquido elemento para la subsistencia. Bueno, don Jaime, y en esta visita que usted ha realizado en el distrito de Chalhuahuacho, más o menos, ¿a cuántas familias se estaría beneficiando este proyecto que ojalá muy pronto pues inicie con, en este caso, con el tratamiento del agua? Solo es un proyecto que beneficia a varias comunidades, como Carmen Alto, Tuartere, con un monto por más de 15 millones de soles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus hermanos. Exactamente no sé la cantidad, pero son bastantes comunidades, ahí estaba, por ejemplo, el profesor Elías Farfán, presidente del Comité de Gestión de la parte baja de Chalhuahuacho, el señor Juan Chumbes, que también preside Queulabamba, el señor Ricardo Alarcón, Carmen Alto, y hemos podido ver que está totalmente colapsado los silos que habían hecho aquellos años, y necesitan con urgencia y prioridad la atención de este proyecto, y justamente por eso, dejando hacer el despacho en el Consejo, en la presidencia del Consejo Regional, hemos estado presentes, porque también yo como cotabambino quería ver, recoger la información en sitio, así que ya estamos alcanzando la información, exigiendo a la gerencia de infraestructura que pronto dé inicio a este proyecto. El gobernador, que va a estar pronto en Cotabambas, ojalá pueda ya iniciar, pueda anunciar ya este inicio de obra. Claro que sí, en este caso, señor consejero, este es un tema importante, el tema del agua y también el desagüe, porque eso va a afectar directamente a la salud de nuestros hermanos. Usted como consejero también tengo entendido que ha estado visitando otras zonas de la provincia de Cotabambas para poder levantar su mano y ver si hay algún tipo de alerta respecto a la ejecución presupuestal o respecto a los proyectos que se están, en este caso, desarrollando. Próximamente, ¿dónde usted estaría visitando? ¿Cuáles serían los siguientes pasos del consejero regional Jaime Osorio Aguilar?
pero de manera inopinada, ¿no? Hemos estado ahí en la provincia, en todos los distritos, por ejemplo, este viaje que también he podido llegar, ¿no? A Tambuya, donde el gobierno regional ejecuta el campo deportivo en el estado de Tambuya, que están dando inicio, ¿no? Y vamos a estar pronto, el día 13 de marzo está prácticamente ya agendada, ¿no? La visita del gobernador al distrito Cotabambas, esto a pedido de nuestros dirigentes del Frente de Defensa Provincial digitales, ¿no? Donde se quedó en acta y donde daría el anuncio, ¿no? De inicio de varios proyectos, ¿no? Anunció montos, buenos millones, ¿no? Con la provincia, que se ejecutaría en esta gestión. Esperemos que esto todo se dé luz verde y estamos a la espera de ello. Entonces el día 13 estaremos, Dios mediante, ¿no? En Cotabambas. Y luego, ¿no? Como siempre, visitando a los centros de salud, a los colegios, viendo, ¿no? En qué estado se van a dar el inicio del año escolar. Estamos también preocupados de ir porque hay colegios que se están colapsando con estas lluvias. Justo también ayer estuve en Chincheros, a pedir de la dirigencia de Chincheros, de las 7 provincias, pues, ¿no? Nuestra región quieren ver nuestra presencia, exigiendo sus necesidades, escuchar, y estamos con ellos, con esa voluntad, con mayor ahínco hacia nuestra provincia de Cotabambas, y no, gracias a ellos estamos aquí, hoy como presidente sumamente comprometido con el desarrollo integral de nuestra provincia. Claro que sí. Don Jaime Osorio, un tema muy importante es el gasto presupuestal que está desarrollando el gobierno regional. ¿Se están ejecutando todos los dineros que se le ha designado al gobierno regional? ¿Cómo está en el avance presupuestal referente, por ejemplo, al año 2024 en el gobierno regional de Apurímac? El año pasado, como se puede ver, ¿no? En el sistema financiero ha quedado quinto lugar, ¿no? En ejecución a nivel nacional. Este año esperemos que se ejecuten los presupuestos lo más eficiente posible, especialmente en el cierre de brechas, como en este caso agua y saneamiento para nuestras comunidades de Chalhuahuacho, electrificación que también están reclamando varias comunidades de Chalhuahuacho como Creullabamba y otros. Estamos nosotros en la posibilidad de exigir el pronto inicio del gasto eficiente, ¿no? del presupuesto regional en el cierre de brechas y pronto, ¿no? Y justamente mañana tenemos la sesión ordinaria del mes de febrero, donde se ha solicitado, ¿no? La presencia del gerente general regional para que exponga ante el pleno del Consejo Regional sobre la propuesta de trabajo, sobre las acciones y las políticas públicas regionales que se están aplicando, ¿no? En los diferentes sectores como educación, salud, agricultura y competencia regional. Y mañana, pues, esperemos que ustedes también nos puedan enlazar, porque este año no nos hemos dispuesto a que nuestra población escuche en vivo y en directo la transmisión en la página oficial del Consejo Regional, todas las propuestas, los dictámenes, los actos de consejo, las ordenanzas regionales, la petición de los dirigentes, los señores alcaldes, esto en debate, ¿no? En sesión del Consejo Regional, que es abierta, ¿no? La población puede asistir, más no pueden de repente participar, pero pueden escuchar, pueden estar presentes. Y más que todo, ¿no? La transmisión es en vivo a través de la página oficial del Consejo Regional. Perfecto, muy bien. Esta es una muy buena iniciativa para poder transparentar todos los acuerdos que se desarrollan dentro del Consejo Regional. Un tema importante también para la provincia de Cotabambas es qué obras o qué, en este caso, proyectos de envergadura se estarían destinando a la provincia de Cotabambas próximamente por parte del gobierno regional de Apurímac. ¿Se tiene conocimiento, se sabe si es que próximamente va a haber una inversión bien grande en favor de la provincia de Cotabambas, habida cuenta que la provincia de Cotabambas es la que está pagando pues muchos gastos a través de los impuestos que vienen ingresando por el desarrollo minero a toda la región Apurímac? Entonces, ¿hay algo que se tenga pensado invertir por parte del gobierno regional en favor de nuestra provincia? Excelente pregunta, mi estimado César, ¿verdad? ¿No? Eso es justamente lo que hemos venido exigiendo desde el primer año que hemos ingresado al Consejo Regional, ¿no? Una distribución económica de manera proporcional, especialmente con mayor énfasis a la provincia de Cotabambas, porque es la provincia que realmente mantiene a la región prácticamente al país, ¿no? Porque a través del canon minero, regalías contractuales y todo ello, y justamente va a estar exponiendo también el gerente de planeamiento y presupuesto regional, ¿no? ¿Qué criterios han tomado para la distribución del presupuesto regional, ¿no? En este caso para las 7 provincias,
porque se ve claramente, no, hay otras provincias que tienen mayor inversión, mayor asignación, y Cochabamba se está quedando un poco relegado. Claro, si comparamos de repente esta gestión con la anterior, hay un poco más de inyección económica. No, hablando de los 4 años, si comparamos, hay más asignación con la cosa, pero como las necesidades también son grandes, queda pues no realmente ínfimo el monto, porque tenemos grandes necesidades. Es por ello que estamos exigiendo, ¿no?, que lo que explica el Pleno del Consejo Regional, el Ejecutivo, qué criterios están aplicando, por ejemplo, a la asignación presupuestaria del año 2026-2027, porque los precios son multianuales, entonces eso va a ser importante. Y también no quisiera aprovechar el medio, como la presidenta que nos ha instado anteayer, ¿no?, en Chalhuanca, que cuando van los señores alcaldes van con solamente con el abrazo vacío, sin llevar expedientes. Eso creo nos hace mucha falta, mucha diferencia, ¿no?, con las provincias que de repente son más atendidas que Cotabambas. ¿No? Esas provincias están presentes siempre, por ejemplo, en los presupuestos participativos. Vienen ya trayendo sus expedientes viables, sus perfiles ya buscando financiamiento, lo que de repente en nuestra provincia no ocurre, ¿no? Cuando viajan a Bancay no están presentes en muchos eventos de presupuesto participativo, cuando vienen, quizás vienen sin documentos viables. Entonces eso tengamos que mejorar, porque he visto, ¿no?, en las provincias como Andahuaylas, Las Chinchillas, hay mayor y mejor organización. Ellos están, ¿no?, enfocados en lograr objetivos claros y trabajan con mayor organización, en equipo, ¿no?, dirigentes, consejeros, autoridades. Entonces eso tenemos que copiarlo bueno, y nuestra provincia también debemos andar de esa manera. Entonces, desde los dirigentes, alcalde fiscal, provincial, regional, que se haga pues de manera ordenada los presupuestos, no participativos, primero los distritos, luego la provincial y al final la región, para poder encaminar una coordinación que realmente sea coherente, ¿no?, que se plasme esa petición de los hermanos dirigentes, que se priorice, ¿no?, en el marco del cierre de becas, porque realmente preocupa, por ejemplo, en lo que es salud, ¿no?, de cada 100 niños, ¿no? 65 niños están con anemia, con desnutrición crónica, lo cual realmente preocupa, y próximamente vamos a tener también otra sesión netamente con salud y educación, ¿no? ¿Qué aspectos, ¿no?, qué acciones se están realizando, ¿no?, en este tema, por ejemplo? Porque salud y educación van de la mano, ¿no? Tanto salud y educación, ¿qué planteamientos se está haciendo? Porque realmente está fracasando, ¿no?, esta política pública que emplea el Estado, la Jalibarma, más cuando se ha conocido que están dando carnes, ¿no?, carne de caballo, o sea, comida que no es apropiada para nuestros niños, haciendo daño, ¿no?, a la alimentación. Entonces, por eso creo que está acrecentando con mayor incidencia anemia a nivel regional, ¿no? Este año queremos trabajar, ¿no?, en un tema de producción legislativa, ¿no?, ordenanzas regionales que realmente sean en beneficio de nuestra población en estos próximos 10 o 15 años. En eso estamos enfocados, pero también sin dejar de escuchar, ¿no?, a nuestra población, las primas. Queremos hacer quedar bien en alto en nombre de la provincia de Cotambas, porque este año me ha tocado encabezar, ¿no?, y agradecido a los colegas consejeros a nuestra provincia de Cotambas, pues con sus votos estamos aquí y no queremos defraudar, queremos trabajar en unidad. Yo llamo a la más amplia unidad de nuestros dirigentes, a nuestros alcaldes, no que haya discrepancias, pero por el bien de nuestra provincia, por el desarrollo de nuestra provincia. Y también preocupa, ¿no?, que hoy la provincia de Cotambas ha devuelto montos millonarios muy significativos, ¿no?, al Tesoro Público este año. Si sacamos la cuenta a nivel de la provincia, como provincia hablamos de todos los distritos, se ha devuelto fuerte monto, más de 74 millones, un poco más creo, ¿no? Habiendo tantas necesidades, no podemos caer en esto, ¿no? Entonces, los ciudadanos dirigentes también están en la obligación moral de exigir la explicación en cada distrito por qué se está devolviendo tanto, quién está fallando. El señor alcalde, los señores alcaldes no tienen voluntad, o es que el equipo técnico realmente está fallando, o la población no estamos exigiendo como debe ser. Entonces, esa pregunta también creo que es totalmente válida, poder replantear. Realmente faltan 2 años y podemos todavía mejorar, ¿no?, en la atención, en la priorización de los proyectos que cierren realmente brechas, ¿no?, en educación, en salud, en agricultura, ¿no? Hasta ahora, no, yo vengo exigiendo que haya por lo menos una represa de envergadura que integre, ¿no?, pueblos, distritos a nivel regional, pero ojalá en estos meses que vienen tengamos respuesta también, ¿no? Perfecto, don Jaime Osorio. Las palabras son claras, ¿no? Nosotros como provincia de Cotabambas también tenemos el derecho de exigir
al gobierno regional de que se ejecuten buenas obras aquí en nuestra provincia, habida cuenta de que nosotros como provincia de Cotabambas estamos poniendo pues el dinero para toda la región Apurímac, y eso está fácil y es demostrable a través de la página de transparencia de dónde viene todo el recurso económico para que la región Apurímac tenga de repente por ahí un gasto público eficiente, de dónde está ingresando el dinero, y es claramente de la producción minera que tenemos en nuestra provincia de Cotabambas, y con ese derecho tenemos la posibilidad de seguir exigiendo al gobierno regional de que se preocupe por esta provincia que está aportando económicamente tanto a la región Apurímac como también al país, don Jaime. Muy bien, don Jaime, ya para finalizar, ¿algo más que quiera anunciar en este espacio del informativo Willaricui? Y hermano, gracias por la oportunidad. No, vamos a seguir exigiendo, ¿no? Al gobierno central mismo que haya mayor atención, mayor y mejor atención a la provincia de Cotabambas, ¿no? Inclusive tiene una ley que declara de interés nacional para el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas, ¿no? Con el compromiso de seguir trabajando, fiscalizando los proyectos del gobierno regional, las entidades de competencia regional como el sector de educación, salud, vamos a estar permanentemente en nuestra provincia de manera inopinada, ¿no? Y pues indicar, ¿no? Lo que usted plantea correctamente. La provincia de Cotabambas tiene mantiene a la región, y como tal, ¿no? Tengamos que exigir juntos, ¿no? Solamente los consejeros no vamos a poder esto, ¿no? Con los señores dirigentes de cada distrito, con los alcaldes, en equipo trabajando, podemos plantear mayor asignación de lo que significa el canon por parte del gobierno central, por parte del gobierno regional, pero con proyectos ya viables, ya con expedientes viables. No sé, ahí no va a haber excusas por qué, para qué, acá, porque por ejemplo, con colegas consejeros, ¿no? Me cuestionaron. Usted exige tanto, ¿no? La asignación presupuestaria, pero sus alcaldes están devolviendo millones. ¿Cuál es la explicación? Ahí pues nos ponen en jaque también, ¿no? Por eso, ¿no? Esperemos que este año sea diferente, este tercer año en cada municipio, que haya una ejecución presupuestal, ¿no? Eficiente, coherente a las necesidades de nuestra población, y creo que estamos con toda la disposición, el tiempo, para poder conversar con los señores alcaldes de esos temas y otros, ¿no? Porque queremos articular esfuerzos. Cuando un señor alcalde me comunica, ¿no? que vienen a bancar, yo con toda la predisposición, estamos en el Consejo Regional, convocamos inmediatamente a los señores gerentes, directores, ¿no? Para poder encaminar las reuniones, para poder viabilizar proyectos. Con esa tarea estamos, y pues, ¿no? Que haya así mayor comunicación, y gracias también a ustedes por darnos este espacio para poder informar a nuestra población. Hasta último día, con toda la voluntad, ¿no? Atendiendo a nuestros dirigentes, funcionarios de cada distrito, señores alcaldes, a nuestros hermanos que siempre nos visitan. Un abrazo, hermano, muchas gracias y muy buen día. Muy buen día, muchas gracias, don Jaime Osorio, y un abrazo muy grande siempre, en este caso, deseándole lo mejor, y también en el aspecto de su salud, desearle siempre que esté en buena salud. Un abrazo muy grande al consejero regional Jaime Osorio Aguilar, quien nos dio esta información, ¿no? Hay trabajos que se están desarrollando, inspecciones. Bueno, y lo cierto es que la provincia de Cotabambas es la provincia que más está aportando a los fondos económicos del gobierno regional y del país, ¿no? Gracias a la producción de cobre de Cotabambas, es que muchas municipalidades a nivel de toda la región, en este caso de Apurímac, todas las municipalidades están teniendo pues un ingreso por canon, regalías, aportes de la minería, y son buenos presupuestos que pueden ser ejecutados en diferentes proyectos o diferentes programas. Un proyecto importante en nuestra región, en la región Apurímac, es la lucha contra la anemia y la desnutrición, que son problemas que están afectando, ¿no? Son problemas de siempre, pero ahora están recrudeciendo un poco más. Ahora que tenemos más economía, tenemos un poco más de dinero, está apareciendo más anemia, está apareciendo la desnutrición. ¿Y por qué? Quizás porque de repente como padres de familia no estamos brindando la debida atención a nuestros niños. El tema de la anemia, el tema de la desnutrición es en primera instancia un trabajo de los padres de familia. Es un trabajo de papá y de mamá, luchar contra la anemia, luchar contra la desnutrición. 7:45, mi estimado Hernán.
Con 45 amigos oyentes y nos vamos a ir hasta el distrito de Akira porque estamos con el señor Percy Oré, desde la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Distrital de Akira y tiene las actividades también programadas para estas fiestas de los carnavales a celebrarse en el distrito de Akira. Don Percy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, saludar primero a todo el equipo de Radio Surfui, saludar pues a César, saludar a nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, a los 6 distritos. Reciban pues un caluroso saludo de parte del ingeniero Adolfo Arredondo Leime y su plano de regidores acá del distrito de Akira. Perfecto, Percy. Coméntenos de las actividades que tienen programadas allá en el distrito de Akira, que se va a realizarse seguramente en una fecha y también lo que tendrán el concurso, ¿no? ¿Nos puedes dar detalles acerca de esta actividad carnavalesca allá en el distrito de Akira, Percy? Sí, efectivamente, a nivel de la provincia de Cochabamba, creo que es como de conocerlo, estamos viviendo pues a lo grande los carnavales. Y Akira, pues, de la misma manera. Para lo cual, de acuerdo a la programación carnavalesca, lo que es el Puzzle Akira 2025, para el día de hoy, jueves 27, tenemos programado el Festival de Villarejorco, en el sector de Villarejorco perteneciente pues acá al centro poblado de Socha, que seguramente se van a estar presentes los 5 anexos de la UCAI de Socha, de Alta Libertad, Mocabamba y Bellavista. Y tenemos una gran expectativa de la participación el día de hoy. Asimismo, aquí en la capital distrital, aquí en la zona urbana, tenemos el concurso de muñecos y dramatización de los muñecos por el Día de las Comadres. Y efectivamente también hay una buena expectativa. Para el día de mañana, viernes 28 de febrero, tenemos el Festival de Surimana. Esto pues en el sector de Utunza, allá, en las riberas de la mina Anaví, en el centro poblado de Huanca o Muito. Y también mañana estaremos presentes. Y lo más esperado, el día domingo 2 de marzo, tenemos pues el gran concurso de casual y danzas carnavalescas. Esto en el anfiteatro Nicanor Peñalos Hernández. Y para lo cual también tenemos una gran expectativa. Hay muchas comunidades, centros poblados que están preparándose, ansiosos de ser partícipes, de la misma forma también la presentación de danza. Entonces, eso el día domingo, desde las 8 de la mañana la concentración, el pasacalle, y iniciará pues las 10 de la mañana. Y el día martes 04 de marzo tenemos la gran yunzada de adultos mayores, a nuestros abuelitos también de pensión 65, también lo hacen lo propio. Esto también en el anfiteatro Nicanor Peñalba. El día miércoles 5 de marzo tenemos el quincana de los vehículos de la municipalidad. Y al mediodía, desde el mediodía arranca la yunzada municipal en la plaza de armas de Necesita. Y finalizando pues el jueves 6 de marzo, gran carrera de caballos en las diferentes categorías en el sector de Huancacalle Grande. Esa es la programación que nos queda pendiente por las actividades carnavalescas acá en el distrito de Akira, y para lo cual pues nosotros queremos hacer la invitación respectiva a todos nuestros hermanos de la provincia de Cochabamba, de nuestros hermanos, distritos muy cercanos a Machalahuacha, Paraguacho de Mara, de la provincia de Cochabamba, ¿por qué no?, de nuestros hermanos de Quiñotra, de Chumuvilcas. En todo caso, ya quedan cordialmente invitados, ¿no?, a todos nuestros hermanos y hermanas. Hay que ser partícipes, ya que los carnavales son pues para cada uno de nosotros. Muy bien, Percy. Estas actividades carnavalescas, una fiesta, algarabía también que se va a vivir allá en el distrito de Akira, va a ser, esto full, en este caso va a haber participación, tanto como danzantes, también músicos y también los espectadores. En el día de hoy nos comentas que van a realizar la celebración por el Día de las Comadres. ¿Desde qué hora inician? ¿Cuáles son las actividades de repente un poco más detalladas que tendrán el día de hoy programado? Sí, el día de hoy, pues, a primeras horas de la mañana ya aparecieron un mix colgados en la Plaza de Armas, representando a los principales personajes, mujeres, ¿no? Y los cuales también ya una vez que ya ha sido calificado por los jurados calificadores, seguramente ya los respectivos grupos ya han sacado y están llevándose nuevamente a sus sedes, a sus barrios, y retornaron pues a las 10 de la mañana para hacer la dramatización en la Plaza de Armas, para ser conducida al cementerio de nuestro distrito. Y esto también pues genera lo que es el juego, porque el juego consiste en que los varones no tienen que permitir, las mujeres no tienen que permitir de que el cajón llegue pues al cementerio, tienen que evitarlo, y no evita el juego, ¿no?, al compás de lo que es el agua,
lo que es la Mixtura y la Serpentina, y al final, bueno, hace una confraternidad, pues, entre Hashwe, ¿no? Ambos, mujeres y varones regresan, ¿no? Al son de la Hashwe latina. Perfecto, Percy. Entonces, importantes actividades que se desarrollará el día de hoy desde, bueno, pues los carnavales allá en el distrito de Akira. ¿Algo más de repente para finalizar la entrevista, Percy? Sí, efectivamente, una vez más, invitar a todos nuestros hermanos y hermanas del ámbito de nuestra provincia de Cochabamba, de nuestros distritos vecinos también, y de manera especial a todos nuestros hermanos y hermanas del sitio de Akira, de la parte baja, de la parte alta, a ser partícipes, ¿no? Hoy el día de hoy tenemos el Festival de Guarrejorco, seguramente ya estamos ya a punto de partir y nos encontramos ya allá en Llagas. Y de manera especial también invitar a ustedes, a todo el equipo de Radio Surfing, bueno, de que nos puedan visitar, ¿no? Todas estas actividades, y de manera especial para el día domingo 2 de marzo, donde va a ser gran presentación de Hashwe y danza. Perfecto, muchas gracias, Percy. Estaremos en contacto también más adelante para que nos brindes información de cómo se viene desarrollando la actividad de los carnavales allá en el distrito de Akira. Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio radial. Saludos. Tupananches Cama. Bueno, Chevi Casian, información, Huayraicuna, Panaicuna, los carnavales se viven en nuestra tierra, se viven en Cotabambas, y diferentes municipalidades están organizando estas fiestas, estos carnavales. Escuchemos qué está haciendo la municipalidad de Mara. Mara, tierra de maravillas, te invita a celebrar la vida y la abundancia en el tercer Festival Hortofrutícola de Plantas Medicinales y Gastronomía, Mara 2025. Este 9 de marzo en el Campo Ferial Estadio Cóndor desde las 8 de la mañana. Deleítate con los concursos de hortalizas y frutales más frescos y deliciosos. Prueba los derivados de fresa, palta y tuna. Revive nuestras costumbres ancestrales con el concurso del timpu y puchero a base de cuy, trucha y cordero. Además, participa en el gran sorteo y llévate increíbles premios. No te pierdas esta oportunidad única de vivir la magia de Mara. Te esperamos con los brazos abiertos en el tercer Festival Hortofrutícola de Plantas Medicinales y Gastronomía Mara 2025. Organiza la Municipalidad Distrital de Mara a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, que viene ejecutando el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Promoción y Comercialización de los Productos Agropecuarios. Invitan alcalde, ingeniero Alex Roque Mío y cuerpo de regidores. No faltes, Mara te espera. Chayaka ama Concaruy Chucan Cariquecay Festival Hortofrutícola Nescajacay Distrito de Mara Nescapi. Hoy día hay Uñachuta y Huaracocha Guillermo Huaracocha Hernán. En este caso en Arcos Pampa con Gota. Hay que saludar a mi querido amigo Adrián Arcos, a doña Hilda Arcos, en fin, a mi querido amigo Casiano Incabueno, ¿no? También en Saxahuilca, eso. En Saxahuilca, ¿no? Hoy día tenemos Uñachuta y Mamitacuna, Papitucuna. Las comadres también hoy día van a festejar. ¿Dónde, don Hernán? En Coyurqui, ¿no? En Coyurqui, en Akira también. En Coyurqui hoy día hay concurso de danzas. También el Huarcanacuy con fruta. Qué bacán, allá en Coyurqui. Un abrazo muy grande a mis hermanos de Coyurqui, a la familia Bárcena, a la familia, en este caso, Valencia, a nuestros hermanos de las comunidades de Sorco, nuestros hermanos de la comunidad de Ajpitán, allá en Chahuay, en Paco, en Vilcaro, en Manasqui. Saludos a todos nuestros hermanos que están escuchándonos a través de Radio Huayra, allá en Coyurqui, Huaracocha, Hernán. Bueno, actividades el día de hoy hay bastantes, ¿eh? El Uñachuta, ahí tenemos también el Día de los Comadres en los varios distritos, las vacaciones útiles, la clausura de vacaciones útiles de la municipalidad, que también será en el estadio de Molino Pampa, y también las vacaciones útiles Las Bambas 2025, que se va a realizar el día de hoy también, amigos oyentes, en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Ahí estarán presentes los niños con todos los logros que han obtenido durante
estos 2 meses de vacaciones útiles estarán demostrando sus habilidades, canto, música, en este caso también lo que han aprendido en matemática, comunicación. En el tema deportivo también va a haber un encuentro, bueno, en este caso los encuentros deportivos de futsal o fútbol varones y mujeres en las categorías 9, 12 y 15 años allá en el Instituto Público Tecnológico de Chalhuahuacho. Estas vacaciones útiles que con esto estarían dándole por finalizado, pues denominado como el Día del Logro, por el cual Minera Las Bambas viene impulsando también, viene aportando al tema educativo de las comunidades de nuestra provincia de Cotabambas. Así es que, amigos oyentes, si el día de hoy estás con tiempo, date cita a ser partícipe de la clausura de las vacaciones útiles Las Bambas 2025 en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. 7:55. También el distrito de Mara está invitando a la gran carrera de caballos. Ama con Caruichichu, mamita kuna, papito kuna, carrera de caballos. Haikaj, uyarikamusunchis. Tercer Festival Hípico Distrital Mara 2025. Aficionados a la hípica, este viernes 28 de febrero nos vemos en la pista hípica Huirapampa, Mara, desde las 8 de la mañana. Categorías 350 metros, alto andinos, criollos, 400 metros, alto andinos, criollos, 500 metros, alto andinos con inicios de mejora genética. Organiza la Municipalidad Distrital de Mara a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental. Viene ejecutando el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en promoción y comercialización de los productos agropecuarios. Invitan alcalde, ingeniero Alex Roque Mío y cuerpo de regidores. Chemi, Guayquicuna, Panaicuna, Chemi, que hacen invitación, ¿ah? Carrera de caballos mañana 28 de febrero en el distrito de Mara, en la pista hípica de Huinapampa. Mamitacuna, papitocuna, chapereki, sumachta, tupayunca, cuimana, caballos, nescacuna, que yachtanchiscunamanta. La invitación está hecha por parte de la Municipalidad Distrital de Mara a este tercer festival hípico que se desarrolla en el distrito de Mara. De la misma manera, el día 2 de marzo se está dando el día de carnaval. Se está dando pues este hermoso pasacalle del concurso de danzas en el distrito de Mara, en esta oportunidad ya buscando al campeón que va a representar al distrito de Mara en lo que viene a ser este concurso de danzas a nivel de la provincia de Cotabambas, ¿ah? La invitación está hecha. Entonces, mañana nos vamos a la pista hípica de Huinapampa. Chayperik sumachta kawarizunchis imimana iminata pawarinqaco caballucona. Carrera de caballos en el distrito de Mara, mi estimado Hernán. Carrera de caballos, sí. Bueno, en el distrito de Mara, ¿no? No hay claro que perdernos sí. de las no fiestas, nos vamos a de los perder. carnavales que están presentes. 7:58, mi estimado Hernán. Así es, amigos, vamos de inmediato hasta la Asociación de Desarrollo Las Bambas, porque ahí ya está, en este caso, la representante Mónica Valenza, que ve el tema del eje educativo, y también pues la que viene llevando adelante el programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025, y nos comentan que el día de hoy se estará llevando una actividad en el Instituto Superior Tecnológico Público de Chalhuahuacho. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Hola Hernán, buenos días, un saludo especial a ti y a todos tus oyentes. Gracias por este espacio. Perfecto, Mónica. ¿Nos puedes comentar de la actividad del día de hoy que se va a realizarse en el Instituto de Chalhuahuacho? ¿Cuáles son los detalles que se va, o las actividades que se va a presentarse allá en el instituto? Sí, Hernán, hoy estamos dando por, finalizada nuestro programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025. Hemos ido trabajando durante 6 semanas con, nuestros niños y jóvenes. Y justamente hoy día vamos a tener la actividad del Día del Logro, Pujllaspa y Achazunchis. Es el nombre que le hemos denominado a este programa, porque en el tiempo han ido los niños aprendiendo jugando. En realidad, este programa es súper interesante, que también se ha preparado con mucho cariño, desde Minera Las Bambas, la Asociación Las Bambas, nuestros docentes, y acompañados por la familia. En realidad es hoy día que los niños van a ir, demostrando todas las habilidades que han ido fortaleciendo en estas 6 semanas,
estas habilidades relacionadas a la parte artística, al talento deportivo, y también van a demostrar estas capacidades y competencias relacionadas a comunicación y matemática. Va a ser una actividad súper bonita, súper interesante para poder evidenciar todo lo que los niños han ido logrando en este tiempo. Y bueno, aprovecho la oportunidad para poder invitar a todos nuestros oyentes para que puedan participar y acompañarnos en esta actividad que va a iniciar a las 9 de la mañana. Va a ser extensivo en un promedio de 2 de la tarde, porque justamente vamos a tener a varias sedes exponiendo, dando a conocer sus trabajos. Vamos a tener un pequeño encuentro deportivo. Vamos a premiar también a los diversos concursos que se van a dar hoy día. Y bueno, las familias estamos seguros que van a ir acompañando también. Se ha ido desarrollando actividades muy interesantes que hoy día se van a ir demostrando. Perfecto, Mónica. Bueno, esto empieza desde las 9 de la mañana allá en el Instituto de Chalhuahuacho. Y Mónica, ¿nos puedes contar algo? ¿Cómo ha sido el desarrollo, el aporte en este caso, al programa de vacaciones útiles? ¿Cómo se dio? Sí, Hernán. Bueno, Minera Las Bambas, desde su iniciativa y también complemento de compromisos, ha ido generando este programa en 21 sedes que hemos iniciado en algunas de ellas el 3-4 de enero y en otras hemos iniciado el 15 de enero. Hemos trabajado este programa a partir, de la contratación de los docentes quienes han sido seleccionados en una convocatoria abierta. También se ha dotado de mochilas y kits escolares a todos nuestros niños y jóvenes, a la vez de materiales para nuestros docentes responsables en cada una de las sedes y aulas. Asimismo, se ha hecho un trabajo con las familias. Nuestros padres han ido escuchando de qué se trata el programa, cuál ha sido el objetivo y también aquellos logros que se han ido alcanzando. Casi en la semana pasada hemos tenido un campeonato intersedes, solamente para poder generar momentos de convivencia entre nuestros niños y padres de familia y otras comunidades. Hemos tenido campeonatos en las que, se han ido clasificando prácticamente en distintas categorías, ¿no? Hemos tenido categoría 9, 12, y esta etapa de campeonato pues ha permitido que tengamos ahí nuestros ganadores que hoy día van a ir dando a conocer también sus logros. Entonces esta actividad ha sido bastante interesante. Hemos trabajado muy coordinado, de hecho, con nuestros compañeros gestores sociales, con la comunidad, y hoy seguro lo van a ir demostrando también. Claro que sí. Muy bien, Mónica, y durante este tiempo que en este caso vienes trabajando el tema educativo en la provincia de Cochabamba, sobre todo en las comunidades cercanas a la operación minera, ¿se ha podido percibir cuáles son de repente los aspectos en los que se tiene que mejorar y trabajar más en el tema educativo con nuestros niños en la provincia de Cochabamba? De repente la asociación ya tiene identificado cuáles son, en este caso, las deficiencias o los problemas de aprendizaje más comunes entre los niños y donde se tiene que poner mayor esfuerzo para mejorar la calidad educativa. Sí, en el tiempo que venimos trabajando como asociación y la intervención que tenemos en las instituciones educativas, tanto Huancuire, Fuerabamba y los PREP, y en el acompañamiento también que se ha ido realizando, es importante resaltar que el trabajo y el acompañamiento por parte de las familias con los niños es necesario para ir fortaleciendo sus capacidades y habilidades. Todavía nos queda pendiente fortalecer competencias relacionadas a comunicación y matemática, que de hecho que Minera Las Bambas, a través del programa de refuerzo escolar, pone como prioridad, ¿no? En realidad sabemos las distintas necesidades, estilos de aprendizaje de nuestros niños, que el reto también es poder responder a estas necesidades y retos que se van presentando para él, ¿no? Entonces, a nivel general, hemos ido identificando que es necesario tener mucho más acompañamiento por parte de los padres hacia los niños y darle mayor fuerza también en el fortalecimiento de capacidades por parte de los docentes
o a los docentes para que también se puedan desenvolver en el grupo de niños a quienes tiene a cargo. Entonces, creo que desde Minera Las Bambas ha ido identificando también este punto, atendiéndolo no solamente a nuestros niños que podrían estar en refuerzo escolar, sino también a los niños de las instituciones educativas a partir, por ejemplo, de la identificación de niños con necesidades educativas y una atención de manera personalizada, especial por los profesionales encargados. Claro. En realidad, resaltaría esos 2 puntos, ¿no? Un poco fortalecer comunicación matemática y el trabajo más permanente de las familias con sus hijos. Perfecto, de repente un poco más de involucración de los papás en las tareas de los niños, no solo del papá, sino también de papá y mamá, un poquito más de apersonarse a las instituciones educativas y preguntar cómo está avanzando el niño, ¿no? Porque la educación no solo es llevar al niño, dejarlo a la puerta de la escuela y recogerlo a la salida y después ya recibir las notas a fin de año o de repente en la entrega de las, en este caso de las tarjetas escolares, ¿no? La idea es que se le acompañe permanentemente al niño para que pueda reforzar y aprender con más facilidad. Una compañía importante del padre ayuda a que también el niño tenga confianza en desarrollar sus tareas y desarrollar bien su aprendizaje, Mónica. Sí, es tan importante el rol de los padres, el soporte que puedan dar desde los inicios de formación de nuestros niños, el soporte en todo sentido que lo permita realmente a este joven también poder desarrollarse de manera integral. No solamente es responsabilidad de los docentes, que muchas veces pensamos de esa manera, ¿no? La formación integral del niño involucra a la familia, involucra a la institución educativa, involucra también la sociedad. Necesitamos hacer fuerza para que nuestros niños desde la casa y con la mirada de darle un soporte realmente que lo permita enfrentar ciertas situaciones que se va a encontrar en la vida. Y de eso se trata también la formación, prepararlo para la vida. Necesitamos trabajar de manera conjunta con las familias para poder hacer de nuestros niños mejores ciudadanos también, formarlos de manera integral. Queremos eso. La Asociación de Desarrollo de Las Bambas, como Minera Las Bambas, está comprometido en que debemos de formar a nuestros niños y jóvenes para el bien de la sociedad y el futuro de nuestro país. Perfecto, Mónica, muchas gracias por la información. Y entonces todos esos resultados de lo aprendido el día de hoy también en el Instituto de Chalhuahuacho serán expuestos por los niños del programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025. ¿Algo más de repente para finalizar esta entrevista, Mónica? Sí, Hernán, reiterar la invitación para hoy día a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos a todos para pasar este agradable momento. Muchísimas gracias. Perfecto, buenos días, Mónica. Buenos días. 8 de la mañana con 8 minutos, amigos oyentes, así es que ya faltando una hora más o menos para que todas las personas se puedan concentrarse en el Instituto Público Tecnológico de Chalhuahuacho. Ahí estarán presentes los niños del programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025, quienes llevarán todo su aprendizaje, los materiales también que han podido elaborar durante este programa, durante 6 semanas, y lo cual va a ser expuesto por los niños del programa de vacaciones útiles Las Bambas 2025, una actividad educativa que impulsa también Minera Las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. 8 de la mañana con 9 minutos, estamos en el programa, en el informativo Huillaricui, y en breves también ya se conecta nuestro gran compañero de labores William Suamán con las actividades deportivas de lo que ha sucedido y lo que va a suceder el día de hoy. En Huillaricui, Surfo y Deportes. 8 con 9 minutos, amigos, y ahí ya estamos en la compañía de nuestro gran compañero y colega de labores, don William Guamán. William, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricui? Y rápidamente nos vamos con el bloque deportivo. Bueno, hoy juega el Melgar, hay partido por la Copa Libertadores, la fase 2. Recordemos que el cuadro dominó, en este caso el cuadro del
el Melgar de Arequipa. Sí. No, claro, él ocupó el tercer lugar en el acumulado y le dio posibilidad a afrontar su Copa Libertadores en la fase 2. En cambio, el Alianza Lima ocupó el cuarto y está afrontando pues su Copa desde la fase 3. Entonces, importante lo que tiene el Melgar, importante el partido hoy ante Deportes Tolima. Partidazo que se viene por la Copa Libertadores. Recordemos que el cuadro de el Melgar de Arequipa venció jugando de visitante allá en Venezuela a Tolima, un partidazo también que se dio la semana pasada. Bien por el cuadro del Melgar, que fichó buenos jugadores, que también está dando oportunidades a jóvenes valores como Kenji Cabrera, que fue precisamente el que anotó el gol el pasado partido que se desarrolló precisamente en Venezuela. Nos comenta que el partido se va a jugar a las 9:30 de la noche. Va a ser un partido en el Estadio Monumental de la UNSA, aunque el clima no está tan bueno, Hernán, en Arequipa. En Arequipa, falta todavía hay lluvias, la lluvia, ¿no? Hay lluvias, neblina, ¿no? Bueno, el cuadro de Tolima esta mañana temprano ya debió arribar a Arequipa, todavía no hay ninguna información, pero lo cierto es que Arequipa pues se ha tornado últimamente difícil de arribar, porque hay neblina y por carretera hay bastante huaico. Bueno, va a estar complicado. Va a estar un poco complicado. Entonces, hoy es el partido importante entre el Melgar. Hay que alentar sin duda a un equipo que representa también a nuestro país y que merece la atención, a pesar, bueno, es un equipo provinciano y como provincianos también tenemos que alentar a este grande, ¿no? Del sur, como le llaman, al León del Sur, el Melgar de Arequipa, que hoy afronta a Deportes Tolima en un partidazo por la Copa Libertadores de América fase 2. 7:30, ¿no? Sí. A ver, vamos a 19:30, bueno, claro, 7:30 de la noche este partido. Interesante. ¿Vas a poder apreciar, Renan? No creo que estás en tránsito. No, yo creo que sí, puedo ver todavía. Sí, el primer tiempo. Ahora que usted tiene su smartphone, ¿no? Con tanta tecnología, sí, pero la cantidad señal de datos. La señal está mala. En algunas partes se va, pues no hay señal y bueno, te la pierdes el partido. Bueno, va a ser interesante. Mañana vamos a comentar seguramente el resultado final. Esperemos que sea positivo para el fútbol nacional. Claro. Bueno, y ayer el Alianza Lima sigue todavía con festejos de la Alianza. Sí, ¿no? Ya aterricen, muchachos de la Alianza, ya pasó, pues, ¿no? O sea, esto continúa, es la fase 3. Se viene todavía otro partido ante Deportes Iquique en Chile. Pero bueno, ayer arribó el Alianza Lima, a más o menos a las 4:30, 5 de la tarde, en este caso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Fue recibido por un grupo importante de hinchas de la Alianza, que dieron la bienvenida, pues, y por supuesto alborotaron, ¿no? Las afueras del aeropuerto en Lima, recibiendo a su club, en este caso a la Alianza Lima. Algo que pasó, bueno, ahí un hincha le sacó el gorro a Paolo Guerrero. Esa es su queja. Paolo, ¿qué pasó? No hay su gorro. Y bueno, ayer entrevistaban, por ejemplo, los medios deportivos a los hinchas. Vaya hinchas, a ellos sí están viniendo, creo, del Callao, debe ser del Agustino. Hinchas que estaban más viendo qué cosas podían llevarse, más que alentar la oportunidad. Bueno, pues Paolo Guerrero ha sido víctima de robo de su gorrito de una marca importantísima. ¿Cuánto costará el gorro, pues, de Paolo Guerrero? Y ¿cuántas circunstancias? Lo va a subastar, ¿ah? Claro, me imagino. No sé, si es un amigo de lo ajeno, no creo que lo subaste, seguramente venderá al mejor postor. Ahí lo van a buscar seguro los que coleccionan, ¿no? Claro, ellos lo van a buscar. Partidos de hoy, atención, 26 de febrero, hay partidos importantes que se van a desarrollar a nivel internacional, sin duda que sí. Hay partidos en Inglaterra, entre los más importantes sin duda va a ser el partido del Manchester United, que va a enfrentar al Ipswich Town. Liverpool también enfrentará al Newcastle, es otro partido en la liga inglesa. Vamos a ver también qué se viene en la Copa Libertadores, como hemos indicado. El Ñublense va a enfrentar al Boston River a las 5 de la tarde. A las 7:30 de la noche, Barcelona enfrentará al Nacional. También a las 19:30 el Corinthians enfrentará bueno, este es partido de ayer, ¿no? 26, ahora estamos ya 27. Ayer, hablando del Corinthians, ¿no? Venció y ganó 3-2 a un equipo de una universidad de Venezuela. Y con ello también aseguró su pase a la siguiente fase de precisamente la Copa Libertadores de América. Buen partido de
Carrillo. Bueno, estuvo algo de 75 minutos estuvo en cancha y le ha permitido también estar un poco más fino a este jugador André Carrillo, y por ello hay posibilidades pues de que hay rumores de que el director técnico Oscar Ibáñez podría estar contando con los servicios de André Carrillo para las eliminatorias que tiene la selección peruana ante Bolivia y Venezuela. Bueno, yo creo que sí se va a dar así, ¿eh? Me parece que va a ser un jugador convocado. Esperemos también que mire un poquito a jugadores, digamos, del interior del país. Hablaba del Melgar, ¿no? Que está en buen nivel. Hay como 4 jugadores peruanos que podrían estar alternando sin ningún problema en la selección. Claro, a Kenji Cabrera. Kenji Cabrera es una de las alternativas. Es una opción también, es una opción en este caso de Oscar Ibáñez. Ayer, bueno, Williams, en los partidos que se han realizado el día de ayer, el Barcelona, ¿no? Claro, empató 1-1 con el Nacional, pero sin embargo... ¿Es partido de ida? No, de vuelta. Entonces clasificó a la siguiente etapa de la Copa del Rey. De la fase, Barcelona Sporting de Ecuador. Por la Copa Libertadores. Perfecto. Sí, entonces con ello ha clasificado a la tercera fase también de la Copa Libertadores. Bueno, clasificado, en este caso el Barcelona, el Corinthians, Alianza Lima, y todavía falta este partido de lo que se juega el día de hoy, Melgar ante Tolima. El que gane se va a la siguiente fase. Ya son de la fase de grupos. Sí, a la fase 3. 3, ¿no? Todavía. A la fase 3. Y le da la opción también de clasificar a la fase de grupos, ¿no? Luego, o sea, bueno, ya se aseguraría un cupo a la Copa Sudamericana, ¿no? Interesante lo que se viene con la Copa Libertadores de América. Partidos de hoy decíamos, hoy hay partidos en la Liga 1 también. A las 3:30 va a enfrentar el ADT al Sport Boys del Callao. Ojo con el ADT, buen partido que ha desarrollado también el último fin de semana. En la Copa Libertadores habíamos indicado a las 5 de la tarde el Cerro Porteño va a enfrentar al Monagas. Y a las 7:30 de la noche el Melgar de Arequipa ante Deportes Tolima. Partidazo en Arequipa. Bueno, entre otros encuentros también de la Serie A, en Italia el Bologna va a enfrentar al AC Milan en partidos internacionales más atractivos que se tiene el día de hoy. 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos, amigos oyentes. Es importante destacar, nos preguntan también muchos hinchas del Melgar de Arequipa, ¿y cómo puedo apreciar este encuentro? ¿En qué canal? Bueno, la hora ya se sabe, 7:30 de la noche. Bueno, el canal oficial para partidos de la Copa Libertadores es ESPN, ¿no? Sí. Entiendo los encuentros y lo pueden apreciar en la pantalla que tengan, por supuesto, los hinchas, sobre todo del Melgar de Arequipa. Bueno, y algunos otros partidos también se está pasando por el Disney Plus, ¿no? Es un paquete también. Es un paquete que ofrece, las compañías, ¿no? Entonces tienes que contratar Disney Plus para poder tener los otros canales deportivos. ¿Y en Disney Plus puedes ver torneo local? No, en la Liga 1. Claro. La Liga 1. No entra en el paquete. No entra ahí. Entonces, si quieres ver la Liga 1, tienes que tener tu... contratar el servicio, pues, ¿no? Donde transmite Liga 1 Max, ¿no? Bueno, ahí está, creo... Bueno, hay empresas telefónicas. Creo que está DirecTV. Está Claro, ¿no? Claro, también, pero que te ofrece el paquete. Te ofrece el paquete, pero más un costo adicional de 50 soles, creo que es aparte de lo que has contratado, que es el canal de la Liga 1, aumenta un poquito más. Con nuestro colega David Ortiz, que es medio piratón, o sea, él para no sé qué artimañas hace y logra ver sus partidos del Deportivo Garcilaso sin ningún problema. Le saca la vuelta. Sin pausa, sin nada, no se corta. Increíble, vamos a ver qué hace nuestro colega David Ortiz. Cuando uno es hincha, busca todas las formas de ver su partido, como sea. Como sea. Bueno, y ayer habíamos indicado, ya para cerrar el bloque deportivo, el partido entre el Cienciano y el Chancas en Andahuayla se suspendió por temas extradeportivos. Esto le beneficia de alguna forma al Cienciano porque ya se viene la Copa Sudamericana, ¿no? El partidazo también que se va a dar ante el ADT. Ante el ADT de Tarma, sí, bueno. Porque el Cusco FC juega con el Atlético Grau, ¿no? Partido que también va a ser muy interesante. ¿Ya definieron el escenario para el ADT con Cienciano? Bueno, según las informaciones a lo que llegan hasta el último momento, es que ADT todavía no ha recibido la confirmación de parte de la Conmebol Libertadores Sudamericana si ese partido se juega en Huancayo o en otra sede. Pero sin embargo, la Conmebol Sudamericana le ha enviado ya una respuesta al Cienciano del Cusco diciéndole de que este partido se juega en Huancayo. Pero sin embargo, en este caso están jugando pues al teléfono malogrado porque a Huancayo, al ADT de Tarma, no le ha llegado la notificación de la Conmebol Sudamericana
Sudamericana, pero sí le ha llegado pues al Cienciano del Cusco. En ese entender, el ADT de Tarma, al no haber recibido la notificación de la Conmebol Sudamericana, está viendo también las probabilidades de jugar este encuentro deportivo en Lima, en el Monumental de ATE, y ya ha pedido pues también al Universitario de Deportes para que lo puedan, en este caso, facilitar por la fecha de la Copa Sudamericana. Entonces, lo que está viendo ahora el equipo del Cienciano del Cusco es, no quiere apelar a la Conmebol Sudamericana de decirle de que este partido se juegue en otra sede. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Huancayo está presentando fallas y no puede presentarse, pero sin embargo la Conmebol Sudamericana le dijo, señores, allá ustedes el 1 de marzo ya tienen que estar viajando a Huancayo para jugar el 4 de marzo el partido por la Copa Sudamericana. Lo más probable es que se juegue en Huancayo. En Huancayo, ¿no? Bueno, de acuerdo a la Conmebol Sudamericana, lo que le dice es, ustedes ya vayan viajando el 1 de marzo para que el 4 puedan jugar con toda la calma. Y el 4 está a la vuelta de la esquina. Pues. Claro, sí, o sea, ya estaría pasado mañana, tendría que estar viajando el Cienciano del Cusco. Imagínate si jugaba con el Chancas, ¿cómo hacían para viajar? Bueno, desde Andahuaylas, no hay vuelo ya, Andahuaylas es un vuelo charter exclusivo que lleva pues a cualquier persona o equipo que quiera jugar o hacer sus actividades allá en Andahuaylas, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Lo mismo va a pasar. El 4 también juega en este caso el Grau. El Grau con el Cusco FC. Sí. Ese escenario también parece que tenía problemas porque inicialmente igual se iba a jugar en Trujillo, ¿no? Bueno. No sé qué va a pasar, la verdad. Partidazos por la Copa Sudamericana que está la próxima semana, ¿no? Y es un partido único y te da la posibilidad de irse a la siguiente fase, bueno, y también con ello un presupuesto importante que te da la Conmebol. Son 2 equipos cusqueños, 2 equipos también del norte que lograron su clasificación a esta etapa. 8 de la mañana con 20 minutos, punto final a la información deportiva. ¿Se vienen las primeras planas? Claro, se vienen las primeras planas con nuestra compañera Lisbeth Saldívar, que ya nos está tocando la puerta porque ella está ya preparadísima. Siempre ella se deporte muy tempranito, ¿ah? Claro. Incluso sus primeras planas la hace con chorcito y su tof, porque ella le gusta correr. En el Día de las Comadres, imagínate, el día de hoy, nuestra comadre Liz. Nuestras comadres, me había olvidado, por supuesto, a nuestras comadres que hacen deporte. Les enviamos el saludo cordial desde Radio Surfo y la voz de todos. Hoy es un día especial para ustedes, que la pasen bonito y ojalá no lloren, porque parece que hoy día va a ser un día soleado y bonito. Punto final al bloque deportivo, amigos. Nos despedimos del bloque. Continúa todavía Radio Surfo y la voz de todos con la programación y las informaciones. Que tengan buena mañana. Radio Surpo, una radio comunitaria. Gracias a esta radio en cuanto a los comunicados, valorando nuestras costumbres, tradiciones, la música, todo. En una asamblea pueden escuchar 100, 200 personas, pero a través de la radio escuchan 1000, 2000 o 10,000, ¿no? Inclusive a través de redes sociales a nivel mundial. Y ahora ya también se escucha ya mediante las redes sociales a nivel internacional. Estuve hace tiempo en Argentina y claramente lo escuchábamos también, ¿no?, por redes sociales, por la transmisión de Radio Surfo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 23 minutos, amigos oyentes. Estamos en el informativo Huillaricuy y nos vamos a la cabina número 3 con nuestra compañera de labores Lisbeth Saldívar, que ya tiene todos los diarios de circulación regional y nacional de nuestro país. Así es que, claro, como canilita, dicen, está todo lista y preparada. Y también, pero antes de iniciar, le vamos a decir feliz día de las comadres, Liz Saldívar. El día de hoy tenemos aquí el muñeco, pues, alusivo a tu persona. Tendrás que venir a recuperar al campamento. Gracias, Hernán, gracias, William, gracias, Cecita. Yo me imagino que ese muñequito ha sido recontra fácil hacer, ¿sí o no? Claro, ha sido con tus EPPs que dejaste por aquí.
Así, recontra, al toque nomás lo hicieron ese. 2 minutos ya estaba ahí el muñeco. Claro, gracias, sí. compadres, gracias. Bueno, si yo no voy, tendré que dar encargo a las otras comadres. Claro, ¿a cuál de tus comadres vas a decir que venga a rescatar? Si nos puedes adelantar de repente los nombres y nosotros nos podemos estar preparando ya. Es secreto. No, tiene que robar. En cualquier momento ella se aparece y tiene que robar. Bueno, si no, ya pues lo tendremos que llevar a los residuos. Ya no al cementerio, sino a un punto donde hacemos reciclaje. Listo. Correcto, ya, Liz. Gracias, compadres. Y bueno, el saludo cordial a todas mis comadres. ¿Cómo estarán mis comadres? ¿Cómo habrán amanecido? Muchas de mis comadres han recibido anoche pues su serenata, efectivamente. Me decían por ahí en Cotabambas distrito, los compadres les han dado serenata, en Coyurqui también les han dado serenata a las comadritas, en Tambobamba de igual modo, en Mara, en Chaloahuacho, aquí, ahí está chévere, las comadres pues disfrutando obviamente de esas serenatas de los compadres. Cusachapuni. Muy bien, tenemos ahora sí los diarios para poder compartir. Más adelante estaremos saludando y hablando de las comadres. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, sigue libre. Causando daño en Abancay, indigente agrede y realiza pues tocamientos indebidos a mujeres en Abancay. Por otro lado, un indigente con alteraciones mentales ha sido señalado por múltiples agresiones físicas y tocamientos indebidos a las mujeres que transitan en las calles de Abancay. A pesar de las diversas denuncias presentadas por las víctimas, el sujeto continúa en libertad bajo el pretexto de su condición de salud mental. ¿Será realmente por su condición mental y por qué en todo caso va haciendo sus fechorías ahí, Lo que, bueno, ha generado obviamente preocupación y una consternación, sigue dándose en Abancay y bueno, en cualquier momento quizás las niñas podrían ser agredidas, ojalá puedan considerar este tema las autoridades. 8 de la mañana con 27 minutos, carnaval para el mundo. Hoy se celebra la festividad de las comadres, y vamos a bailar y jashuar como tiene que ser en todos nuestros distritos, comunidades y barrios. Lluvia destructora, vivienda colapsa por deslizamiento de talud en Quisguará y familia pues logra felizmente escapar. Parte superior del diario El Pregón dice en su portada: con más de 27 millones de soles iniciarán la construcción del centro de salud de Cotaruce en Aymaraes. ¿Y qué nos trae el otro diario? El diario El Chasqui. El diario El Chasqui, economía peruana creció 3.3% en 2024. En las últimas semanas el INEI y BCR han publicado los resultados del PBI nacional correspondiente al cierre 2024, indicando que el país creció 3.3%, ello explicado por un aumento extraordinario de la inversión pública, 14.1%, una recuperación del consumo privado, 2.8%, y de la inversión privada, 2.6%, junto al continuo aumento de exportaciones, 5.1%. En Aymaraes, con más de 27 millones, inician la construcción del Centro de Salud de Cotaruce. Continúan desplegando acciones ante emergencias por lluvias en zonas rurales en Abancay. Sensibilización en Curahuasi en este caso, por la lucha contra el dengue. 8 de la mañana con 28 minutos y nos vamos con otros diarios de circulación regional y nos vamos hasta la vecina región de Cusco, nos trae el diario El Cusco. Así como el gobernador regional con nuevo proyecto de ley en el Congreso, otra vez plantean, dice, la reelección de alcaldes. Ya hubo 2 intentos, pero no lograron el objetivo. Sin embargo, señalan que en esta oportunidad tienen consensos para su aprobación. Propuesta ha sido presentada por bancadas de Somos Perú y ha logrado respaldo a otras bancadas para concretar la reforma constitucional. Parte derecha superior, PCM, señala que ya se tienen 650 comunas en la misma situación, declaran otros 164 distritos en emergencia por intensas lluvias. Así está el diario El Cusco. Nos vamos con otro diario, y es el diario El Sol, que nos trae en su portada para hoy jueves 27. Todo está listo para el gran lanzamiento del Inti Raymi 2025.
Escenificación de la fiesta más importante del calendario jubilar cusqueño se hará en el atrio de la Catedral de Lima, a partir de esto de las 16 horas. Parte superior del diario El Sol, también trae en su portada, se mantiene a la baja. Dólar retrocede a 3.66 soles, el nivel más bajo en los últimos 16 meses. Detienen a 6 policías denunciados por el presunto hurto de 10.000 soles. Exportaciones cusqueñas crecen un 2.4% en 2024, que ha alcanzado los 2.642 millones de dólares. Así está el diario El Sol, y nos vamos también hasta la vecina región de Arequipa, que nos trae información. Mueren 3 por terreno. Pistoleros acabaron con la vida de los ciudadanos e hirieron a otros 3 en una pelea por la posesión de terrenos en Majes, que son pues de propiedad de Autodema. Piden la inmediata acción de la policía. Central de esterilización no soportó las lluvias en el hospital de Arequipa. Así están estos diarios de circulación regional, y rapidito nos vamos con el diario de circulación nacional. El Comercio. Agrupación antidemocrática sigue activa. Partido de Antauro Humala declarado ilegal y se niega a cerrar locales. Descartan graves efectos en el Perú por indagación que hará Estados Unidos e importaciones de cobre. Real Plaza destina fondo de 20 millones para gastos de heridos por caída de techo. Ya suman 20 los menores de edad que han sido, a ver qué dice acá, que han sido, dice, asesinados este año en el país. Menores de edad, escuche bien, en lo que ve del año ni hemos cumplido, aunque 2 meses, ya son 20. La República se inicia el ataque a la independencia judicial. En 14 días, Jurado Nacional de Justicia decidirá si produce destrucción o destitución de Janet Tello. Por otro lado, también gestión, dice, 1 de cada 3 personas siente que su dinero no está seguro en la banca. El 37% además tiene miedo a realizar transacciones digitales por desconocer sobre productos y servicios financieros. Sin embargo, el 38% efectúa pagos con billeteras móviles, porcentajes superiores al 18%, reportando hace 2 años. ¿Qué más tenemos? Otros diarios. Perú 21, 8:30 con 32 minutos, ya nos pasamos. En los próximos 2 meses saldrán, dice, las sentencias contra Ollanta Humala y Martín Vizcarra, en cola para la Diroes. Conozca las pruebas, dice, que tienen los jueces en sus manos para deliberar, y bueno, pone en conocimiento Perú 21 ahora en su edición de hoy, en su desarrollo. Pero el peruano. Informa titular de la PCM, Gustavo Adviacén. Gobierno declara en emergencia 164 distritos por intensas lluvias. Medida se adopta con la finalidad de desplegar acciones inmediatas orientadas a mitigar los daños causados por las precipitaciones. Alcaldes y autoridades solicitaron aprobar disposiciones para agilizar las intervenciones estatales a favor de la población afectada. Así están los diarios para hoy, queridos amigos, y les dejo ya para cerrar el informativo Huillarico, y conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en la chambita. No duden en enviar vuestros anuncios comerciales al 974-782420. Tupac Chiscaba. Gracias, Lisita. No se olvide, Liz, la franquicia de pollos a la leña Mordiscos estará abriendo muy pronto su restaurante, un local en Chalhuahuacho, nos indican, Esta franquicia de pollos a la leña. No es... Mañana entiendo que es el 1 de marzo es su inauguración, ¿no? La apertura de su local, eso es lo que me dijeron, y va a haber pollos, riquísimos pollos, me dijo ahí, para todo el equipo. ¿Será verdad? Sí, nos dicen eso, no. Se dice que son pollos a la leña.
Ajá, pollos a la leña. No es ¿Y los otros pollos con qué hacen? Con carbón. ¿No es con leña? ¿Los otros no, pollos? Este es pollos a la leña, no es pollos a la brasa, es a la leña. Entonces, si quiere darle un mordisco, al pollo, puede ir. Si quiere darle un mordisco a la leña, como dice Hernán, también puede ir usted. Claro. Genial. Tienes que probar si realmente es leña o no, pues. Bueno, a ver, vamos a visitar de todas maneras, ¿eh? Así es que nos están informando ahí nuestros amigos de la franquicia Mordiscos, que están poniendo ahora un local en Chalhuahuacho. Perfecto, estaremos ahí, Lisbeth, para probar estos riquísimos pollos a la leña. Genial, ahí nos encontramos. En la pollería. En la pollería Mordiscos. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo muy grande, Lisbeth. Buenos días, nos vemos en la chambita. Nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, ya cerrando el informativo en esta edición que corresponde a hoy, jueves 27 de febrero del año 2025. Rápido se pasan los años, rápido se pasan los días. Mamita cuna, papito cuna, ayancay, picasianqui, huaquincuna. Hay que siempre prestar atención a nuestros niños, acompañarlos en sus procesos educativos, ¿no? Claro, estar sí, presente con ellos, preguntarles cómo están. Si están adolescentes también. Muchas veces no nos escuchan, muchas veces se hacen los que saben de todo. Yo ya sé de todo, ya sé pasar mi vida, dicen, ¿no? He vivido la vida suficientemente, dicen. A los 15 años te están diciendo eso. Pero después, bueno, dice, ¿qué hubiese hecho papá? ¿Dónde estás, papá? Por favor, sí, disculpa, papá, me he equivocado. Sí. O mamá. Bueno, jóvenes, también ustedes aprovechen el tiempo, ¿ah? Prepárense, estudien, aprendan cosas nuevas, ¿no? De esta manera poder afrontar los retos que se vienen en la vida. 8:36. Nosotros llegamos a la parte final. El día de hoy estuvieron con ustedes Hernán Zulca, también César Loaiza, nuestro querido compañero William Guamán, y en las primeras planas y producción del informativo, Lisbeth Saldívar. La comadre. Les agradecemos por su atención. Un abrazo a todas nuestras comadritas. Nos reencontramos el día de mañana aquí en el informativo Huillaricuy. Muy buenos días, permiso, Tupananchis, cama. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Muchas personas nos han hecho llegar